La mente humana, cuando se fragmenta, puede convertirse en un territorio impredecible incluso para quienes han dedicado su vida a comprenderla. Psiquiatras, psicólogos y profesionales de la salud mental se forman para enfrentar crisis, delirios, episodios psicóticos y realidades distorsionadas. Pero hay pacientes cuya presencia desborda cualquier manual, personas cuyo sufrimiento o desconexión con el mundo genera una tensión tan densa que transforma el consultorio en un espacio cargado. No es miedo a la violencia, sino a lo desconocido. A palabras que no encajan, a miradas que parecen venir desde otro lugar, a comportamientos que desafían toda lógica clínica. En ocasiones, estos pacientes cargan el ambiente con una intensidad tan abrumadora que incluso el médico más experimentado siente como una parte de él retrocede, intentando protegerse de algo que no sabe nombrar. Este temor no nace de supersticiones, sino de la profunda inquietud ante una mente rota y la sensación de que podría romper algo dentro de uno mismo. Prepárate para adentrarte en lo abyecto de la locura humana con estos 7 pacientes psiquiátricos que paralizaron de miedo a sus médicos. El siguiente relato proviene de un documento clínico fechado en 1998, parte de un archivo personal que nunca estuvo destinado a ser público. Fue divulgado discretamente por uno de los hijos del psiquiatra responsable una década después de su fallecimiento. Lo que sigue es una reconstrucción fiel del contenido. El paciente ingresó una tarde de abril, derivado por un centro de urgencias tras un episodio de agitación súbita en la vía pública. Según el informe, se mostraba orientado, con discurso coherente y un extraño nivel de calma para alguien recién contenido por paramédicos. El médico encargado, identificado en los registros como el Dr. H., anotó que el sujeto parecía observar en exceso, como si analizara la sala con una concentración impropia. La sesión inicial duró menos de 6 minutos. De acuerdo con la transcripción, el paciente tomó asiento sin instrucciones y antes de que el doctor iniciara la entrevista, comenzó a recitar una serie de datos personales. La edad exacta del médico, el nombre de su hijo menor, la fecha de una cirugía que éste había realizado 15 años antes y un miedo específico que solo constaba en notas privadas de supervisión clínica, el temor a sufrir un aneurisma durante una guardia nocturna. El Dr. H. detuvo la sesión inmediatamente. Solicitó una evaluación cognitiva posterior, convencido de que se trataba de un caso de fabulación avanzada o memoria superior. Sin embargo, en la segunda entrevista, algo ocurrió. El paciente le describió, con palabras textuales, un pensamiento intrusivo que el médico había tenido esa misma mañana mientras manejaba rumbo al hospital. De nuevo, algo que él no había mencionado a nadie. Lo más perturbador aparece en la última nota del registro, escrita con letra temblorosa. No hay forma de que él lo supiera. No hay forma. A las 48 horas, el paciente fue trasladado a una unidad especializada. La razón, el Dr. H. se negó en rotundo a seguir tratando al paciente. Según su hijo, nunca vio a su padre tan alterado como en aquella ocasión. Parecía trastornado, al borde del colapso nervioso ante la imposibilidad de explicar la siniestra clarividencia de su paciente. El hijo del médico asegura que esta carpeta fue la única que su padre dejó separada del resto, como si temiera que el resto de su historial profesional fuera a ser corrompido por él. Este caso proviene de una carpeta encontrada entre los documentos privados de un psiquiatra fallecido en 2011. La familia, al ordenar sus pertenencias, descubrió un conjunto de notas sueltas que describían a un individuo identificado únicamente como el paciente de las voces. Ninguna edad, institución o nombre real aparece mencionado, como si el propio médico hubiese querido proteger o protegerse del contenido. El paciente fue remitido inicialmente por cambios repentinos de conducta, variaciones bruscas en su tono emocional, pausas prolongadas y episodios en los que su voz no coincidía con su postura corporal.
Al principio, el doctor clasificó aquello como un trastorno disociativo, pero esa explicación empezó a parecer insuficiente desde la primera consulta. El paciente de las voces pasó, sin transición observable, de una voz profunda y áspera, similar a la de un hombre habitual al alcohol y al barullo nocturno, a un timbre débil y quebrado que evocaba a una niña enferma. La modificación no era solo vocal, la forma de sostener las manos, la forma de respirar, el modo en que movía los ojos, todo cambiaba como si realmente otra persona ocupase su cuerpo. En la tercera sesión apareció una tercera voz, la de una mujer adulta que hablaba con precisión casi militar, afirmando pertenecer a una división especial de vigilancia exterior. Su acento, su cadencia, el control absoluto de sus pausas resultaban tan convincentes que el doctor escribió que no podría imitarse sin entrenamiento profesional. Tras cada consulta, el médico regresaba a casa con la sensación de que su consultorio había sido visitado por múltiples desconocidos, no por un solo paciente. Esa impresión se volvió más intensa con cada sesión. En sus notas posteriores se lee: "No siento que esté observando cambios, siento que estoy conociendo a personas distintas, completas, consistentes, demasiado consistentes". El insomnio comenzó en la segunda semana. Para la cuarta, el doctor confesó en un apunte que las voces, cada una con su carácter, su forma de mirar, sus gestos, se le aparecían mentalmente al cerrar los ojos, como si hubieran entrado en su memoria sin permiso. Finalmente suspendió todas las citas, no por falta de profesionalismo, sino porque, según su última anotación, ya no podía conciliar el sueño. No quería seguir recibiendo a esas personas que no existían. No hay registros conocidos del destino del paciente de las voces. Este relato no proviene de un archivo clínico ni de una publicación académica, sino de un testimonio anónimo compartido en un foro especializado hace algunos años. Según el autor, él no es médico, pero su amigo sí, un psiquiatra con experiencia, reputación sólida y ética intachable. Por respeto a su profesión y por temor a perjudicarlo, decidió narrar la historia sin nombres, lugares ni fechas. El psiquiatra comenzó a atender a una mujer de alrededor de 30 años. La describía como profundamente agotada, marcada por la depresión, la ansiedad y un nivel constante de paranoia que, dentro del ámbito clínico, seguía siendo tratable. Su vida familiar era un caos. La madre la había expulsado de casa y el padre de su hijo le había ganado la custodia. Era un manojo de nervios permanente, escribió el amigo. Lo inquietante no fue su diagnóstico, sino lo que contaba, y sobre todo, lo que ocurría después. La mujer hablaba de hombres pegados a las paredes que la observaban cuando ella miraba de reojo. Decía que, si miraba la cabeza, desaparecían, pero siempre regresaban cuando se distraía. Los exámenes psiquiátricos descartaron esquizofrenia y otros trastornos delirantes graves. Sus síntomas, en teoría, podían ser abordados con medicación y terapia. Pero cada vez que ella salía del consultorio, algo extraño quedaba atrás. El médico escribía una sensación densa, como si el aire se volviera más pesado. No era metafórico. Según él, necesitaba salir al parque más cercano a respirar porque dentro de su oficina había algo que no dejaba llenar los pulmones. Con el paso de las sesiones, aquello empeoró. El psiquiatra comenzó a experimentar pensamientos intrusivos, desánimo súbito y, lo que era más perturbador, una sensación persistente de que alguien lo observaba desde los rincones, desde las paredes mismas, exactamente del mismo modo en que la paciente describía a sus figuras. La mujer no mostró mejoría alguna. Él, en cambio, se deterioraba. Llegó un punto en que temía abrir la puerta a la hora de su cita. Por primera vez en toda su carrera, canceló un tratamiento por miedo, no por incapacidad clínica.
Según su amigo, aún se avergüenza de ello, pero algo tan extraño no le volvió a pasar con ningún otro paciente. Este caso apareció en un conjunto de informes psiquiátricos redactados entre 1973 y 1976, cuando el término estrés postraumático aún no había sido formalizado y muchos médicos lo consideraban un fenómeno confuso. El paciente era un excombatiente de Vietnam de 28 años. Su llegada al hospital militar quedó descrito con una frase que aún hoy estremece: jamás había visto un rostro tan vaciado desde dentro. Los psiquiatras anotaron que sus ojos no mostraban tristeza ni miedo, sino algo más inquietante, una ausencia total, como si los horrores repetidos, las emboscadas nocturnas, los cuerpos irreconocibles, la brutalidad diaria sin interrupción hubieran desalojado de él cualquier rastro de deseo, de esperanza o de humanidad interior. Cuando ingresó, se comportaba de forma errática, no hablaba menos que se lo obligara, caminaba lento, con movimientos tan rígidos que parecían aprendidos por obligación y no por memoria corporal. Esa fue una de las primeras conclusiones del equipo. No actuaba como una persona agotada, sino como alguien que había olvidado cómo se supone que un ser humano debe conducirse. En una de las evaluaciones se le preguntó qué sentía al recordar su vida antes de la guerra. No era capaz de articular palabra, como si literalmente no quedara nada de ello. Los psiquiatras comenzaron a temer algo que no podían admitir formalmente: que aquel joven no solo estaba traumatizado, sino profundamente desfigurado en su identidad moral. Sus reacciones eran neutras incluso ante relatos de violencia extrema. No mostraba empatía, no mostraba culpa, no mostraba interés en el bien, pero tampoco inclinación hacia el mal. Era una figura sin centro, sin brújula. El equipo psiquiátrico coincidía en un punto inquietante. Si aquel soldado volvía a estar expuesto a una situación límite, era probable que actuara de manera letal. No por crueldad, sino porque ya no tenía un sistema interno que diferenciara una acción de otra. Ya no operaba bajo moralidad alguna. Los psiquiatras que lo atendieron concluyeron que el joven no había vuelto de la guerra, solo había regresado su cuerpo. Lo que había dentro de él, si algo quedaba, era una sombra formada por la costumbre de sobrevivir matando. Este caso no proviene de un informe clínico tradicional, sino de un volumen poco conocido publicado a mediados del siglo XX, una recopilación de enigmas médicos redactada por un investigador anónimo. Reunió testimonios de psiquiatras que preferían mantener sus nombres y lugares en reserva. Entre ellos aparece el expediente fragmentario de una mujer conocida únicamente como la paciente que sabía la hora exacta de morir. Llegó por primera vez al consultorio del médico en un estado de ansiedad extrema, afirmando que una persona cercana de ella iba a morir muy pronto. No ofreció justificaciones médicas, ni hablaba de amenazas visibles, simplemente lo sabía. El doctor interpretó aquello como un episodio agudo de angustia anticipatoria. La estabilizó, prescribió el tratamiento y la citó para seguimiento. 15 días después volvió aún más alterada. Traía en la mano un recorte de periódico, el obituario de la persona cuya muerte había anunciado con precisión. El médico, tratando de mantener la objetividad, lo atribuyó a la casualidad, a una coincidencia desafortunada amplificada por la ansiedad de la paciente. 4 meses más tarde, el patrón se repitió. La mujer llegó pálida, temblorosa, asegurando que otra persona conocida moriría antes de que terminara la semana siguiente. No sabía explicar cómo lo sabía, solo que lo sentía como un peso en el estómago que no fallaba. 10 días después, esa persona falleció por causas completamente inesperadas. El mismo esquema se repitió varias veces.
El médico, atrapado entre su formación científica y el creciente temor a lo inexplicable, llegó a plantearse si la mujer tenía algún tipo de relación directa con las defunciones. En sus notas, admite que llegó a sentir que él solo era parte de un juego siniestro perpetrado por su paciente. Pero la angustia de ella era demasiado auténtica. No había rastro de manipulación, ni señales de violencia, ni nexos que vincularan las muertes. Todas eran aleatorias, impredecibles, incluso absurdas. La ansiedad de la paciente se volvió contagiosa. Cada sesión lo dejaba con la sensación de que algo terrible era inminente, pero sin forma de intervenir. Reconoció que su presencia no estaba reduciendo el sufrimiento de ella, ni iluminando la situación. Finalmente, por el bien de ambos, le comunicó que no podía seguir atendiéndola. Pese a todo, nunca llegó a creer que la mujer fuera la culpable de aquellas muertes. Más bien llegó a convencerse que la mujer poseía una habilidad de precognición que no era capaz de sobrellevar. Este caso aparece mencionado de forma breve en un foro profesional cerrado, donde un psiquiatra escribió bajo anonimato que había atendido a una paciente al que no podía encajar con ningún marco clínico, sin sentir que algo más entraba con él al consultorio. Lo único que dejó fue una descripción fragmentada, escrita con un tono que mezclaba rigor y un miedo difícil de disfrazar. El paciente era un hombre de unos 40 años, derivado por un médico general tras episodios recurrentes de angustia y aislamiento severo. Había perdido el trabajo, apenas veía a su familia y reportaba sentirse seguido por una presencia que no quiso nombrar. En la evaluación inicial, el psiquiatra lo clasificó dentro de un cuadro mixto de depresión y paranoia leve, tratable con terapia y medicación. Desde la primera sesión ocurrió algo que el médico no había experimentado antes. El ambiente cambiaba cuando el paciente cruzaba la puerta, no de forma visible. Era una presión silenciosa, una densidad del aire que no tenía explicación. El médico anotó que la temperatura no variaba, el ruido externo seguía igual, y aún así, siempre tenía la sensación de que alguien más había entrado junto a él. Al principio creyó que era cansancio, sugestión o la propia narrativa persecutoria del paciente contagiándolo de forma sutil. El psiquiatra, manteniendo el marco clínico, intentó abordar aquello como un síntoma de paranoia y despersonalización. Realizó evaluaciones, recopiló antecedentes, pidió acceso a su historial médico, y fue ahí donde encontró un dato que lo desconcertó. En el registro de nacimiento del paciente aparecía anotado que la madre había dado a luz a 2 niños. Uno había nacido muerto. La madre, ya fallecida, nunca se lo había contado a su hijo. El descubrimiento se convirtió en una pieza inquietante del rompecabezas clínico. El psiquiatra decidió no revelarlo de inmediato, tratando de descartar asociaciones sugestivas. Pero la impresión del paciente era demasiado específica. Decía que su igual no hablaba, ni se movía con brusquedad, solo lo miraba. A veces detrás de una ventana, a veces al fondo de una habitación, siempre con una postura exacta que él adoptaba un segundo antes. A lo largo de las sesiones, el psiquiatra mantuvo la objetividad, pero en sus notas admitió algo que jamás confesó a sus colegas. En su presencia, siento la impresión de que hay otra figura más en la sala. No una amenaza, sino una duplicación. Los síntomas no remitieron. La medicación ayudó con la ansiedad, pero nunca con la sensación de ser observado por el otro. El paciente aseguraba que su reflejo a veces parpadeaba antes que él, o que lo veía salir de una habitación cuando él aún no había entrado. El psiquiatra nunca logró una explicación concluyente, y para su alivio confeso, nunca volvió a saber del paciente.
Este caso fue mencionado por un psiquiatra en una conferencia privada, sin nombres ni fechas, como uno de los encuentros que más lo había marcado en su carrera. Lo describió como un dolor tan real que llenaba la habitación, algo que ninguna preparación académica podía suavizar. El paciente era un joven de poco más de 20 años. Entró al consultorio con la mirada baja, el cuerpo encorvado y un silencio que parecía cuidado, como si hablar pudiera romper algo dentro de él. Al pedirle que se remangara las mangas para una valoración de signos vitales, el médico vio los brazos, líneas paralelas, cortaduras antiguas y recientes, cicatrices que se cruzaban como un mapa de sufrimiento autoimpuesto. Su pecho y espalda, según los informes posteriores, mostraban marcas circulares, oscuras, perfectamente reconocibles, quemaduras de cigarrillos, un patrón de tortura autoinfligida que no dejaba espacio para la negación. Pero la historia detrás de esas heridas resultó aún más devastadora. El niño vivía en un edificio de apartamentos modesto junto a su hermano de 3 años. Aquella noche, según relató con voz apenas audible, se había quedado dormido en el sofá mientras el pequeño descansaba en su cuna, en la habitación contigua. Un incendio comenzó en algún punto del pasillo y, cuando él despertó por el olor a humo, las llamas ya habían alcanzado la puerta del cuarto. Intentó abrirla, intentó entrar, pero el calor era insoportable, una pared viva que lo obligó a retroceder. El niño murió antes de que llegaran los bomberos. Desde entonces, el joven carga una culpa tan feroz que buscó castigo en su propio cuerpo. Cada marca era, según dijo, para no olvidar lo que no pude hacer por mi hermano. El psiquiatra, acostumbrado a escuchar historias de dolor extremo, confesó que este fue el único paciente que lo hizo temblar, no por miedo, sino por la crudeza del trauma. Describió la sensación de estar frente a alguien que no pedía compasión, sino permiso para seguir castigándose. En su nota final, el médico escribió: "No hay diagnóstico que abarque lo que vi, solo un muchacho que sobrevivió al fuego y decidió encender otro dentro de sí". La psiquiatría está construida sobre protocolos, evidencias y explicaciones que sostienen la práctica clínica. Pero estos 7 casos, dispersos entre archivos privados, testimonios anónimos y notas nunca destinadas a ser públicas, revelan algo que rara vez se admite, que el miedo también habita dentro del consultorio. No por criaturas imaginarias ni fuerzas ocultas, sino por la absoluta imprevisibilidad del ser humano. Cuando la mente se fractura de formas que la ciencia aún no logra comprender. Quizá por eso estos médicos, pese a su discreción, decidieron dejar registro, para recordar que algunos pacientes no se tratan, se sobreviven a ellos.